para efectos de los que van a pedir certificación después. Si no tenemos esos nombres, no podemos hacer el match entre los que se registraron con sus datos allí y los que están apareciendo como nombres en el banner de los participantes. Entonces, primera cosa, por favor, adecúen los que quieran, evidentemente, su nombre para que podamos más adelante hacer la emisión de los certificados. Lo segundo es ya más propiamente sobre el desarrollo del evento. Se desarrollará en 3 rondas, digamos. 2 rondas, una primera ronda larga, en la que escucharemos las presentaciones primero de Bruno, unos 30 minutos, luego la participación de Oscar, otros 30 minutos, una segunda vuelta que sería una suerte de reacciones que pueden tener entre ellos en base a lo que se ha comentado antes, o se ha dicho antes, en el mismo orden, Bruno y Oscar, alrededor de 10 minutos cada uno máximo. Y la tercera ronda, en realidad, en la medida que el tiempo nos lo permita, la dedicaríamos a responder preguntas o comentarios que los participantes a través del Zoom puedan hacer a través del chat del Zoom, pero esta opción de colocar preguntas, formular preguntas o comentarios, solo estará abierta y por un breve intervalo de tiempo en la penúltima sección, digamos, de la segunda ronda. Es decir, cuando Oscar esté hablando en su segunda ronda, es que se abrirá ese chat para que formulen sus preguntas y esta ventana estará abierta por un corto espacio de tiempo. Así que vayan preparando a lo largo de la presentación, vayan pensando más bien en sus comentarios o preguntas, seguramente más bien al final de la primera ronda, pero luego habrá, repito, ese espacio y yo me encargaré de recordarles que se está abriendo ese momento para el chat. ¿Ok? Nuestra idea, como fue la vez pasada, es terminar a la hora y eso es aproximadamente a las 4 de la tarde. Bien, muchísimas gracias, por favor, a todos los asistentes, en particular a Bruno y Oscar, por aceptar la invitación de acompañarnos en este Viernes Económico del Departamento de Economía, y a todos ustedes interesados y que nos están acompañando, sea por cualquiera de los dos canales, sea por el Zoom o sea por el Facebook, donde también está siendo transmitido en vivo. Correcto, entonces, nada, muchas gracias otra vez. Gracias, perdón, también a todo el equipo que está detrás apoyándonos en esta conferencia, esta webinar, ¿no es verdad? Que es una experiencia relativamente nueva para algunos de nosotros, en particular para mí. Espero que salga bien. Estoy seguro que Oscar y Bruno van a asegurar que eso sea así. Me refería más bien a mi desempeño, no confundiéndome con los pases a los participantes, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos con Bruno, 30 minutos. Adelante, Bruno. Muchísimas gracias otra vez. Conferencia, y lo primero que quiero hacer es y técnicamente hay una importante diferencia entre una depresión y una crisis, ¿ya? Una depresión es un evento significativo en la historia económica, porque es capaz de afectar la dinámica de muy largo plazo de la economía, ¿ya? No es exactamente igual a una crisis económica donde la dinámica de largo plazo de una economía no se ve afectada. Si le hemos puesto el título depresión, es porque muchas personas o creemos que es posible que se vuelva a registrar una nueva depresión en el Perú, ¿ya? Este punto es absolutamente crucial, porque cuando revisamos brevemente la historia económica de nuestro país, vemos que específicamente el gran problema que hemos tenido a lo largo de toda la historia republicana es la relativa frecuencia de grandes depresiones, ¿ya? Ahorita todos los indicadores indican que estaríamos ingresando a una nueva depresión. Estas grandes depresiones han sido históricamente las principales responsables del atraso relativo que tiene el Perú con respecto a muchos países industriales, ¿ya?
Entonces, por favor, una cosa es importante, no confundir una depresión con una crisis económica. Técnicamente son diferentes. Las depresiones se caracterizan por la intensidad de la caída, ¿ya? Y normalmente porque son eventos relativamente duraderos, ¿ya? No el evento que tenemos actuales tiene grandes probabilidades de transformarse en una nueva depresión, efectivamente, si es que no se toman las medidas de política adecuada, ¿ya? Y dicho esto, aclarado esto, voy a explicar las partes de mi exposición, ¿ya? No sé si podemos pasar del título acá tienen básicamente el esquema, porque como vamos a hablar media hora, voy a dedicar la primera parte a detallar las principales características de las principales depresiones que ha habido en el Perú y el desarrollo y la forma como impactaron el desarrollo. ¿Ya? Este punto es bueno recordarlo, ¿ya? Para entender efectivamente el evento, ¿ya? Que podemos tener que combatir, ¿ya? Por supuesto que las condiciones de partida históricas son absolutamente diferentes del pasado, pero esto es una norma, ¿ya? De lo que podemos enfrentar, ¿ya? Y de los peligros que tenemos en mente y que hay que ser plenamente conscientes de estos peligros para no malinterpretar este fenómeno como un evento transitorio, una cosa que desaparecida la pandemia puede volverse rápidamente la actividad económica a su normalidad. De hecho, la experiencia histórica del Perú nos indica que esto no es así, ¿ya? Cada vez que ha ocurrido una gran depresión, ha colapsado no solo el aparato productivo, sino ha colapsado casi todo el aparato estatal, ¿ya? Y ha habido que reestructurar nuevamente el Estado, reestructurar el sistema político y reestructurar todo el sistema de acumulación, ¿ya? Si la caracterización es correcta, estamos ante el fin de toda una época histórica, ¿ya? Estaríamos ante el fin de la era de crecimiento, ya que se inició en 19 en los años 90 y se ha prolongado en los últimos 2018. Y estaríamos pasando a una nueva etapa de desarrollo en el Perú, ¿ya? Discutido esto, las probables consecuencias de largo plazo, voy a tratar un poco más la temática actual, ¿ya? Y vamos a seguir la economía con un índice agregado de producción que no es necesariamente igual al índice del INEI. Hemos tratado de hacer este índice porque una de las desventajas que tenemos a la hora de interpretar la coyuntura es que estamos aislados en nuestras casas y tenemos solamente acceso a la información que es publicado en computadoras. Y esta información está saliendo demasiado retrasado como para seguir los acontecimientos. Para tratar de impedir esto, hemos tratado de elaborar un indicador que se puede computar unos meses antes de lo que está ocurriendo en el INEI. Este indicador no es exactamente el Producto Bruto Interno, pero es un indicador que nos está marchando o que está diseñado para marcar el estado de la economía, ¿ya? Y funciona bastante bien, ¿ya? No es perfecto, pero está funcionando bastante bien. Y ahora un punto crucial es que los hacedores de política económica o la gente tengan una idea clara con el menor rezago posible del estado de la economía. O sea, sin información no se puede hacer política económica y si no hacemos las políticas económicas correctas, podemos entrar rápidamente en problemas, ¿ya? A lo largo de la exposición voy a explicar la forma como se elabora este indicador, ¿ya? Algo ha pasado con la pantalla, se achicó, ¿ya? No... Bueno, en la segunda parte, una vez que les explique cómo hemos obtenido este indicador, voy a detallar ya
los distintos aspectos de la economía y la forma como prácticamente se han derrumbado en abril, en mayo, y la leve recuperación que parece insinuarse a partir del mes de junio. Todavía no sabemos si es una recuperación porque no tenemos los datos completos, pero hay un indicador que se está moviendo recientemente en sentido positivo. ¿Ya? Luego de hacer eso, vamos a discutir las predicciones para este año, ¿ya? Y luego de cubrir las proyecciones para este año, un poco hacer un resumen de lo que puede ocurrir el próximo año. ¿Ya? Para el próximo año, desgraciadamente, no tenemos números, todavía el panorama es muy incierto, no sabemos, necesitamos para poder elaborar la proyección, tener una idea de cuál va a ser la segunda fase del plan de reactivación económica que hasta ahora solamente se ha anunciado, pero no conocemos los detalles porque involucran una mayor logística del Estado. ¿Ya? Aclarado esto, estos serían las 6 partes de la exposición. No sé si podemos ver la primera parte de la exposición. ¿Ya? Es bueno recordar, acá lo que tienen es la trayectoria del Producto Bruto Interno y es útil para ver las principales depresiones que han habido en el Perú. Ustedes, una de las ventajas que tenemos en el Perú es que no hay que filtrar la serie porque nuestra serie es lo suficientemente sensible a las depresiones como para poderlas advertir a primera vista. ¿Cuáles han sido las grandes depresiones que hemos tenido? En el gráfico se muestran con claridad. Ya este gráfico está más o menos, y muestra la trayectoria del PIB desde 1700, ¿ya? Y básicamente en el siglo XIX tenemos la depresión que provocó la independencia, ¿ya? ¿Ya? Después tenemos la segunda gran depresión, es la Guerra del Pacífico, que es esta caída espectacular que tuvo el PBI. Y la tercera gran depresión es la crisis del 29, ¿ya? Y la cuarta gran depresión es la crisis de la deuda, ¿ya? Cada uno después, y todavía no se nota en el gráfico, pero aquí, si ustedes observan, van a ver un nuevo descenso. Esta es la proyección que estamos haciendo. Este nuevo descenso parece muy chico en el gráfico, pero es alrededor de 16%. ¿Ya? En el PIB, que es una caída semejante a la que ocurrió en 1929, y ahora sale un poco menor que la que ocurrió en la guerra con Chile, porque hemos sido optimistas a la hora de hacer la proyección del próximo año. ¿Ya? O sea, hemos tratado de ver qué es lo que ocurre si es que somos lo más optimistas posible. ¿Ya? Entonces, lo que les voy a describir es el mejor escenario posible. ¿Ya? El peor escenario posible puede ser bastante peor, especialmente si se cometen un conjunto de errores. ¿Ya? Y, no discutimos los peores escenarios posibles porque el mejor escenario posible fue tan malo que consideramos por mantenerlo. ¿No? Bueno, un detalle importante es que se revela en el gráfico que después de una gran depresión ocurre también un periodo largo de crecimiento, ¿ya? Y la cosa interesante es que este punto de inflexión, ¿ya? Nos permite por fin, ¿ya? Definir el fin de este periodo de depresión. Si el pico que estamos viendo, que ya sabemos que ocurrió, ya el punto de máxima producción puede haber sido el año pasado. ¿Ya? Esa es la segunda característica. Si se desarrollara el patrón normal de desarrollo de la economía, estaríamos postulando una recuperación que puede ser bastante prolongada en el tiempo. Si somos optimistas, la recuperación puede tener lugar en 3 años, ¿ya? Hoy día estamos 2020, estamos hablando de una recuperación en el escenario optimista que podía registrarse en el 2023. Fíjense que técnicamente una recuperación no es el inicio del crecimiento. Una economía solamente se recupera cuando vuelve a recuperar el nivel de producción que tenía antes de la crisis.
¿ya? Todo parece indicar que solamente hacia finales del 2023 vamos a recuperar el nivel de producción que teníamos antes de la crisis, ¿ya? Ya, eso es la dinámica del escenario pesimista. Por supuesto que no tenemos que, que las cosas pueden salir peor, ¿ya? Si examinamos la dinámica de las nuevas depresiones, vemos que en el pasado nos hemos demorado incluso bastante más tiempo a la hora de salir de una crisis. Capaz podemos explicarlo esto con el siguiente cuadro, no sé si podemos pasar. Acá tienen tabuladas las principales depresiones que han habido en el Perú, ¿ya? Y con sus tasas de crecimiento, tanto de expansión como de recesión, ¿ya? Acá hemos cerrado en la última etapa de crecimiento en el 2019, ¿ya? El evento que ha ocurrido es lo bastante significativo para cerrar definitivamente el último periodo de crecimiento, no solo por lo que ha ocurrido en el Perú, sino también por la debacle que se está registrando en la economía mundial. No hay que olvidar que, que en este momento estamos enfrentando el efecto combinado de dos crisis, ¿ya? Y ambos efectos son bastante fuertes. Estamos enfrentando el efecto que ha producido la cuarentena en el Perú, que es básicamente un shock de oferta, y también estamos enfrentando el efecto que se ha producido por la reducción en el nivel de actividad en toda la economía mundial. ¿Ya? Incluso aunque no se hubiesen registrado casos de coronavirus en el Perú, hubiéramos entrado en graves problemas económicos. De hecho, el indicador que tenemos revela que el descenso en la producción, ¿ya? Y los problemas han podido empezar en el mes de febrero, ya un mes antes de efectivamente registro. Ya eso no se nota en la dinámica del Producto Bruto Interno, pero sí se nota con claridad en la dinámica de las exportaciones tradicionales y no tradicionales que comenzaron a descender ya en febrero, probablemente debido al impacto que tuvo el coronavirus en estas cosas. Entonces, ahorita estamos enfrentando el efecto combinado de dos crisis y los dos son bastante fuertes. El shock de oferta del coronavirus, ¿ya? Y el, y el impulso depresivo que viene del exterior, ¿ya? Y hay que tomar en consideración esos dos fenómenos para no confundirlos, ¿ya? O sea, normalmente en el Perú, cuando se han enfrentado, cuando hemos tenido que enfrentar problemas que vienen de las dos cosas, la producción se ha derrumbado, ¿ya? Si, y esto es una cosa por la cual aumenta la probabilidad de que hayamos ingresado en este periodo depresivo. El otro detalle interesante del gráfico es simplemente una pregunta razonable, es computar cuánto tiempo puede durar, ¿ya? Y acá un resultado que concluimos a partir del cuadro es en el cuadro que tabula las duraciones de la expansión y las recesiones, y nuestro análisis histórico ya no nos deja muy bien parados. ¿Ya? Normalmente, si solamente computamos las depresiones que han ocurrido en los siglos precedentes, llegamos a la conclusión de que tendríamos que esperar unos 10 años por el periodo de recuperación. ¿Ya? Es decir, que si seguimos el patrón usual de comportamiento histórico, no veríamos recuperación hasta el 2030. ¿Ya? Es decir, estaríamos ingresando en una nueva etapa de 10 años de problemas que pueden tener una dinámica que pasaría a describir en la parte posible. Esto podría ser el peor escenario que estamos enfrentando. ¿Ya? O sea, que no tiene por qué materializarse, pero si quieren, pero es bueno a la hora de evaluar las perspectivas tener una idea de cuál es el peor escenario, ¿ya? Y también una idea de cuál puede ser el mejor escenario, ¿ya? Es bueno tener conciencia porque las políticas económicas no tienen que estar diseñadas para lograr el mejor escenario posible, ¿ya?
sino tiene que estar diseñadas para impedir que se materialice el peor escenario posible. Es el problema que hemos tenido, eso es la realidad, la gestión de riesgo de largo plazo, ¿ya? Si se materializa el peor escenario posible, bueno, probablemente ni el Estado ni los partidos políticos aguanten el empujón o los efectos absolutamente devastadores que puede tener el evento sobre prácticamente sobre el Estado, la organización de la sociedad y todo el aparato productivo. Habría que reestructurarlo nuevamente de la misma forma que hubo que reestructurarlo con la crisis de los 80, con la Gran Depresión o después de la guerra con Chile. ¿Ya? Esto es la urgencia del momento. Esto creo que ilustra bastante bien la urgencia del momento que estamos usando. Por supuesto, de que no hay nada y que no hay nada que diga que vamos a repetir la norma histórica, pero no es una probabilidad, ya no lo podemos descartar totalmente, ya con toda probabilidad, o sea, porque puede haber gente que no, o hacedores de política económica, que no sean todavía plenamente conscientes de la gravedad del evento que estamos experimentando y están asumiendo de que efectivamente que suprimiendo la cuarentena, simplemente la economía en 1 o 2 años se va a recuperar sin mayor efecto posible. ¿Ya? O sea, efectivamente van a haber efectos de largo plazo en muchos sectores económicos. ¿Ya? Dicho de paso, si tienen una curiosidad histórica, si declaramos finalizado el último periodo de expansión, su tasa de crecimiento sería 3%, ya sería mucho menor que la tasa de crecimiento del periodo precedente, que fue de 3.7%, ¿ya? Ahorita lo que quería decir que el último periodo expansivo tendría una tasa de crecimiento que es 0.7 menores. Esto es una cosa lógica porque efectivamente la tasa de crecimiento ha ido cayendo en el tiempo. Ya, visto este cuadro que orienta, que nos ayuda a edificar cuál es el peor escenario que podemos afectar, podemos pasar a ver la dinámica de las recuperaciones. No sé si podemos ver, acá tienen ya tabulada ya todas las depresiones, desde el punto máximo de producción y la forma como procedieron, siguió los eventos que siguieron después del PBI. Nuestra experiencia histórica no es muy buena, ya. Acá no tenemos recuperaciones rápidas, ya. La recuperación más rápida ocurrió en la crisis del 29, ya. Y normalmente después de estas grandes descensos de la producción tenemos episodios de recuperaciones que luego que son seguidas de nuevas reducciones, seguidas de nuevas recuperaciones, y nos mantenemos en esta dinámica de recuperaciones fallidas por un tiempo prolongado. El último claro ejemplo de esta ocurrió en la crisis de los 80, donde hubo recuperaciones que siguieron a colapsos. Este escenario, aunque no lo crean, puede ser bastante posible, ¿ya? Porque probablemente, y de hecho es un escenario que se está discutiendo en varios países. El gran problema es que la epidemia no ha terminado, ¿ya? Y a pesar de que no ha terminado la epidemia, se están abriendo nuevamente las economías. Lo que puede ocurrir es que haya una nueva oleada de contagio y puede haber nuevamente un nuevo shock de oferta. Esto lo que quiere decir que la recuperación que podemos ver en los próximos meses puede ser interrumpida por un nuevo shock sanitario. Ya, este es un escenario que ya se está discutiendo en otros países y que produciría una dinámica muy parecida a la de la década de los 80. Ya, hay que ser conscientes. Por supuesto que esto es un escenario que podemos tejer, ya, y ingresar a una dinámica más prolongada. El siguiente punto es una cuestión de tiempo. Cuanto más demore la recuperación, mayores son los efectos, ¿ya? Porque hay muchas unidades empresariales que no pueden aguantar
ya el descenso de la producción por un tiempo muy prolongado, ya eventualmente van a salir del mercado, ya, y es esta salida en el mercado lo que produce las transformaciones estructurales. La otra cosa que no puede aguantar mucho tiempo, ahora tenemos, gracias a las reservas financieras que se acumularon en los años precedentes, mayor capacidad de aguante, son las finanzas del Estado y las reservas internacionales. Por el lado de las reservas internacionales no hay mucho problema, tenemos ahorita como 70.000 millones de dólares de reservas internacionales, suficientes como para financiar desequilibrios en la balanza comercial por 1, 2 o 3 años. No lo podemos financiar si no solucionamos el problema. Lo probablemente más delicada va a ser la situación fiscal, ¿ya? O sea, el gobierno tiene recursos acumulados, esta recuperación fiscal por lo menos entre 1 y 2 años con déficits recurrentes. En estos 2 años va a haber, podemos tener problemas fiscales que van a exigir profundos cambios en la institucionalidad del Estado. Entonces, cuando más prolongado es el tiempo, más rápido es más dificultoso va a ser la gestión económica. Por eso no podemos darnos el lujo de equivocarnos nuevamente en la cuestión de política económica. Ahorita tenemos los recursos y hay que usarlos efectivamente para neutralizar lo antes posible la cuestión de la política económica. Acá, sobre este tema va a incidir más que Oscar, yo solamente estoy dando el panorama de los riesgos que podemos sacar. Aquí tienen las recuperaciones, ya, así, el gran problema que tenemos y que hay que superar es que todas estas recuperaciones de depresiones tienen un promedio de recuperación de unos 10 años, de 10 o 15 años. Algunas son más prolongadas. Por ejemplo, la recuperación, la guerra con Chile demoró en recuperarse el nivel de actividad casi 30 años, ¿ya? La crisis de la deuda externa, solamente recuperamos el nivel de actividad después de 10 años, o sea, no hay, es decir, hay precedentes históricos de que estos periodos de recuperación pueden ser bastante prolongados, y ese es el gran peligro que tenemos, ¿ya? Después del periodo de recuperación también es interesante ver el patrón de expansión. Ya no sé si podemos poner el otro gráfico. Bruno, perdona que te interrumpa. Solo quería avisarte que ya va un poco más de 20 minutos. Ya. Discúlpame. Sí. Bueno, acá tienen las expansiones, la tasa de crecimiento de la producción y la fecha en que se han ocurrido. No sé si podemos poner esta es la tabla. ¿Puedes retroceder un ratito? Bueno, estas serían las depresiones que durarían 10 años. Ya, pasa a la siguiente lámina, por favor. Bueno, están las depresiones, y bueno, aquí están las principales expansiones. Bueno, entonces, dado, ya, una vez que hemos reconocido cómo se ve el desenvolvimiento de la situación actual, ya, pasemos rápidamente esta lámina porque ya expliqué lo que es el indicador coincidente. El indicador coincidente, vuelvo a repetir, no es el Producto Bruto Interno, sino un compuesto de series, ya, series que tienen las siguientes cualidades. En primer lugar, pueden ser obtenidas rápidamente, ya, la información está disponible, ya, y salen antes de la publicación del Producto Bruto Interno, ya. Estas series tratan de medir, ya, y de promediar distintos aspectos de la economía, ya. Estamos tratando de captar la dinámica del producto. Como no tenemos información plena, estamos usando como proxy de esta dinámica del producto el consumo de energía eléctrico que sale diario. Esta publicación, acá tienen el consumo diario de energía eléctrica como medida de la actividad industrial.
aprovecho para decir que este es un indicador bastante sucio porque mezcla el consumo residencial y el consumo productivo, y normalmente el consumo residencial actúa como es bastante estable. Entonces, el descenso, si esto cae, es porque el consumo industrial prácticamente colapsó. Como ustedes pueden ver, acá tienen el consumo diario, hay una fuerte caída relativamente rápida que coincide con la cuarentena, que es del orden de 20 o 30%. Luego de esa caída inicial se tiende a estabilizar, ¿ya? Y en los últimos días ha aumentado, ¿ya? Este leve aumento que casi no se ve en la pizarra es el que da luz para creer de que se ha recuperado algo del nivel de actividad industrial, ¿ya? Fíjense que aquí todavía no ocurren los otros impactos, ¿ya? Esto es simplemente una serie, ¿ya? De el primer componente del indicador. Tenemos una idea de que el consumo industrial, no sé si podemos ver la serie mensual, si ustedes más podemos pasar a la otra lámina. Acá bien, la serie mensual, ¿ya? Prácticamente el consumo mensual ha colapsado. La línea roja, que es casi horizontal, casi vertical, es el descenso que hemos visto en el consumo industrial. Y eso ha colapsado incluso ya cuando comparamos el consumo de marzo y cuando comparamos el consumo de abril, de mayo. Ya es, básicamente estamos consumiendo tanta energía eléctrica como hace 10 años. Es decir, en un mes hemos perdido el nivel de producción de los últimos 10 años. Ese es el primer componente, ¿ya? Normalmente el consumo de energía eléctrica no se reduce con una crisis grande por el peso que tiene el consumo residencial, ¿ya? Pero esta vez ha experimentado una reducción importante que insinúa y es posible verificar ya esto de que efectivamente este indicador está marcando la marcha de la... Entonces sabemos entonces que la producción, especialmente la producción industrial, colapsó, ¿ya? Y sabemos, el otro detalle que sabemos, que la producción no se ha recuperado, se mantiene todavía constante a un nivel, a un nivel relativamente reducido, ¿ya? El siguiente punto, podemos pasar el siguiente componente del indicador son las ventas, ¿ya? Estas ventas son tomadas directamente de la SUNAT, ¿ya? Tenemos datos hasta abril, tenemos la misma situación, ya normalmente fíjense que las ventas tienden a caer con una crisis fuerte, esa línea roja es básicamente la misma, es igual. Las ventas nos miden cómo ha ido la demanda agregada. La demanda agregada de la economía también ha colapsado. Fíjense que las ventas han colapsado ya simple por dos factores. Primero, porque hay muchas personas que se han quedado sin ingresos y sin trabajo, y a pesar de haber recibido transferencias fiscales, no han podido efectivizar su consumo. Y el otro factor que ha provocado el colapso de las ventas es el aumento que se registra en la propensión marginal a gastar, ¿ya? Normalmente, esto es un detalle a tomar en cuenta, incluso las personas con ingreso han reducido su consumo por el hecho de que no se puede consumir, pues, ni en los años iniciales de la cuarentena, incluso aunque hubieses mantenido tus ingresos, no has podido materializar el consumo, ¿ya? Y eso se va a manifestar por un incremento en la propensión a ahorrar que tiene principales consecuencias monetarias. Esto está muy bien descrito en los libros elementales de economía y se llama la paradoja del ahorro, ¿ya? Estas curiosidades se producen cuando hay una gran depresión, y el hecho de que las ventas hayan descendido tanto insinúa de que efectivamente hay un fuerte impacto sobre la demanda combinado por estos dos impactos. Lo que estoy mostrando son las ventas internas. Si pongo las ventas externas, ya que también están en la SUNAT, ya también han colapsado e incluso más, ya
Las ventas externas han colapsado porque los precios internacionales se han reducido ya en un 20% y porque los volúmenes exportados, especialmente de los sectores extractivos, se han reducido. ¿Ya? En el indicador solamente entran las ventas internas porque la otra cosa depende de determinaciones exógenas. El siguiente, entonces tenemos producción reduciéndose, ventas internas reduciéndose. ¿Ya? El segundo, ¿qué le ha podido pasar a los componentes de la demanda agregada? Parece ser que son básicamente el consumo y la inversión. El consumo puede haberse movido un poquito menos que las ventas internas de la SUNAT, ¿ya? Y lo que se ha reducido prácticamente y se ha desplomado es la inversión. ¿Ya? La inversión básicamente tiene tres componentes: la inversión de construcción, la inversión en maquinaria y equipo y la inversión pública. La inversión en construcción, medida por las ventas de cemento, no solamente ha colapsado, sino virtualmente desapareció en mayo. Las ventas de cemento se reducieron 99%, ¿ya? Entonces prácticamente desapareció del mapa la construcción privada, ¿ya? Esta reducción en la construcción nunca la hemos observado, ni siquiera durante el peor periodo del primer gobierno de Alan García, nunca llegó a descender las ventas de cemento de esta magnitud. Esto ilustra la claridad. Los otros componentes de la inversión, que son la inversión en maquinaria de equipo, han caído 30%, la inversión pública está entre 40 y 50%. ¿Ya? Esto ha producido un colapso enorme en la inversión. Prácticamente el coeficiente de inversión bruta fija está al mismo nivel que hace 20 años. ¿Ya? No es sorprendente, entonces obviamente, o sea, esta cosa es totalmente insostenible, se tiene eventualmente que recuperar. ¿Ya? Sabemos entonces que la inversión prácticamente está cayendo a ritmos que exceden al 50%. ¿Ya? El otro componente, acá tenemos los componentes, ya no sé si lo podemos pasar rápidamente antes de que se me termine el tiempo. Acá tienen las ventas de cemento, bueno, no se ve porque ha caído pues 100%, o sea, normalmente las series económicas no caen 100%, si no se ha vuelto negativa es que no se puede, ya podemos pasar rápidamente a la otra. Las inversiones en bienes de capital también han descendido sustancialmente, ya los otros componentes que son el gasto público también ha reducido totalmente. Un detalle, la inversión, esta inversión tiene que ser el componente crucial ya para la recuperación de la demanda agregada. Ya, si esto no se recupera, difícilmente se recupera la demanda agregada. Un detalle no está en la figura, pero probablemente Oscar lo va a mencionar. No, en mayo también parece haberse reducido el gasto del gobierno. Ya viene, papá ya viene. Ya, no sé si podemos pasar. Esto es lo que le ha pasado en la inversión. Tenemos colapso en la inversión. Pasemos rápidamente. Ya. ¿Qué le ha pasado a los pagos? Ya, los pagos también se han reducido. El sistema de pagos se ha interrumpido. Han caído 20 o 30% en las dos monedas rápidamente. No sé si podemos pasar a la otra lámina. Este tiene los pagos en moneda nacional. La otra lámina nos reduce los pagos en moneda extranjera. Los pagos del sistema financiero se han reducido. Esto es a pesar del agresivo programa de política monetaria. Un evento tan fuerte eventualmente afecta el sistema de pagos de la economía. Ya lo estamos viendo. Ya esto está produciendo también un fenómeno curioso, que es posible que se estén acumulando depósitos de los bancos financieros, ¿ya? Porque los pagos están aumentando, los depósitos están aumentando y la velocidad de circulación está subiendo, está descendiendo. Esto es un claro índice de deflación.
Esto ocurre normalmente en todas las depresiones. No sé si el comercio exterior, ya lo hemos mencionado, las exportaciones han disminuido, las importaciones han disminuido, con descensos que exceden al 30 y al 60%. O sea, esto, acá tenemos el valor del comercio exterior, ya acá tienen exportaciones, importaciones. Por el momento, el valor de las exportaciones está cayendo más que las importaciones. Esta situación se puede revertir en todo el periodo. Bueno, este indicador ya insinúa ya que estamos ante un verdadero colapso de la economía que no lo vemos desde por lo menos la crisis de la de 80. ¿Ya? Ante este colapso es muy difícil hacer proyecciones. No sé cuánto tiempo tengo. Bueno, pasemos, tenemos exportaciones, tenemos importaciones, ya. No sé si vamos rápidamente. Bueno, otro detalle que ya lo va a tocar Oscar con mayor claridad, no solamente ha colapsado la demanda, también la masa salarial. Esto hemos visto una fuerte reducción en la demanda de trabajo y en la masa salarial urbana. Ha caído entre 20 y 30%. Este enorme descenso en los salarios y el poder de compra de la población insinúa de que hay una reducción generalizada del consumo. ¿Ya? No sé si podemos pasar rápidamente a la otra lámina para explicar la proyección. Ya llego al segundo, ya estoy. Acá tienen la proyección más optimista que hemos podido hacer. Esto es una recuperación en B, ya. Después del colapso, estamos asumiendo de que esta onda expansiva que se nota a partir de junio va a seguir durante todo el año a tasas. Es importante que la producción asume de que el impulso expansivo que va a tener la economía duplica al que se registró en la crisis del 2008, que fue sustancial. Es decir, estamos postulando, si ese impulso es el doble, tendríamos este patrón de recuperación. A pesar de eso, ya el PBI termina 15% por debajo del nivel de PBI que tenemos en el 2009. Ya, este es el escenario más, como le digo, más optimista que podemos tener. Ya, acá un poco los detalles, podemos pasar rápidamente a los detalles de la proyección. ¿Ya? Ustedes pueden hacer otro escenario. Acá tienen la proyección de los indicadores mes a mes, ¿ya? Y la última tabla detalla la dinámica que estamos asumiendo del Producto Bruto Interno. Podemos pasar rápidamente a la otra. Acá tienen la dinámica del PBI, las tasas de crecimiento pronosticadas son en el segundo trimestre cerca de 25%, luego se van disminuyendo a 19, 13, eso da un total para el año de aproximadamente 15.22, ya, que es el pronóstico que tenemos haciendo. Entonces, a pesar de esa U que ustedes están viendo, el PBI desciende a alrededor de 15%, ¿ya? Luego, la dinámica del 2022 todavía no tenemos los números disponibles porque pueden ocurrir varias cosas. O sea, probablemente este descenso, estas tasas de crecimiento continúen hasta el primer trimestre del próximo año, ya que es el periodo mínimo porque ha ocurrido la cuarentena, y las tasas positivas de crecimiento del próximo año, si es que se registran, ya ocurrirían a partir de el segundo trimestre del próximo año. Así que tenemos este panorama de tasas de crecimiento realmente negativas, por lo menos por 9 meses más, ¿ya? Luego de 9 meses más puede ocurrir lo siguiente, que efectivamente continuamos creciendo, que es el pronóstico implícito que ha hecho el Banco Mundial. El Banco Mundial pronostica un crecimiento de 7% para el próximo año, ¿ya? Y cree que la economía va a caer 12%. Por si acaso,
ese 7% del próximo año no es suficiente para recuperar el nivel de producción, ¿ya? Este escenario que ha pintado en la proyección del Banco Mundial asume que la recuperación solamente se alcanza en el 2023, y, o sea, el escenario optimista, ya, tipo el que ha dado el Banco Mundial, sugeriría de que por lo menos esto va a durar 3 años. Por supuesto que otras cosas pueden pasar, ¿ya? Podría ser que estemos recuperándonos en marzo y ocurra una nueva pandemia, ¿ya? De hecho, los ejemplos que tenemos de la gripe española ocurrieron una sucesión de shocks sanitarios y con cada sucesión de shocks sanitarios hubo que cerrar la economía. Entonces, el panorama no lo tenemos claro. Podría ser de que el Estado no gaste efectivamente lo que ha prometido, ¿ya? Y que los programas de inversión pública tengan problemas de gestión. De hecho, este gobierno ha tenido fuertes problemas de gestión. No hay ninguna razón para creer plenamente de que efectivamente la inversión pública no va a tener problemas de ejecución. Esperamos que no, pero esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pronosticar. No sé, y bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Espero que no me haya demorado más tiempo de lo que tenía, y le cedo la palabra a Oscar, que va a hablar más, que se va a concentrar más en la política económica y el impacto sobre el empleo. ¿Ya? Gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, Bruno. Efectivamente, sin pérdida de tiempo, pasamos la palabra a Oscar. Adelante, por favor, Oscar. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ok. Bueno, después de la presentación de Bruno. Oscar, perdóname, ¿podrías sí. hacer más? Ahí está, perfecto. Gracias, disculpa. Ok. Bueno, después de la presentación de Bruno voy a pasar rápidamente los temas que tienen que ver con la situación internacional y con los choques, pero quiero recalcar este punto que es crucial. Hay dos choques diferentes que están operando sobre la actividad económica, el empleo y los precios en el Perú de hoy. Un choque es el choque externo, adverso que ha mencionado Bruno, que en realidad tiene que ver con el desarrollo de la pandemia del COVID-19 a escala mundial, ¿sí? Y entonces esta lámina que he reproducido de una presentación del MEF tiene 2 o 3 de los puntos principales. Un primer tema es que se caen los precios de las materias primas, y cuando se caen los precios de las materias primas, los precios de los metales, normalmente se cae la inversión privada, minera y no minera, se caen los ingresos tributarios y eso tiende a estar acompañado de una caída de la inversión pública, ¿sí? Una segunda cuestión es la salida de capitales, que ese es otro factor importante que está operando en las circunstancias actuales, que también tiene un impacto recesivo. Y finalmente quiero mencionar, porque es importante para nosotros, un efecto sobre una industria, la industria del turismo, que es importante para nosotros en términos de empleo, que ha sido prácticamente eliminada del mapa por un periodo que no sabemos cuánto tiempo va a durar. La segunda cuestión es que no solamente hay un impulso recesivo que proviene del extranjero, ¿sí?, sino también hay un impulso normalmente inflacionario, es lo que ha ocurrido en las 7 recesiones previas a esta que hemos tenido desde los años 50 para acá, y es que cuando hay un choque externo adverso, no solamente se reduce la demanda agregada y hay un impacto recesivo, sino que también tiende a subir el tipo de cambio, ¿sí?
Y de esas 7 recesiones grandes que hemos tenido del 50 para acá, 57, 58, 67, 68, 77, 78, 82, 83, 88, 90, 98, 2001 y 2008, 2009, sin tocar esta última, en todas ellas el tipo de cambio ha subido. Y de esas 7, en 5 la inflación ha subido. Entonces, ese es un primer factor que está operando acá. Y el segundo es un factor nuevo. Bruno lo ha denominado un choque de oferta, pero no es el típico choque de oferta que está en el libro de texto, una subida de los precios de los combustibles, por ejemplo, ¿sí? Que contiene un efecto inflacionario y un efecto recesivo. Aquí tenemos más bien, que es el fenómeno de las cuarentenas, el cierre por decreto gubernamental para impedir la propagación del virus, no solo en el Perú, sino en muchos otros países, de una serie de industrias que no venden, no producen, no contratan y tienen un efecto recesivo. Piensen en los trabajadores despedidos que pierden sus ingresos y reducen su consumo del resto de la economía que podemos llamar la industria o de bienes esenciales. Ahora, en este caso, hay entonces un choque de oferta y también un choque de demanda por el cierre, despido y reducción de consumo, de gasto de esas industrias, de los ingresos generados en esas industrias en otros sectores. Pero no ha habido que conozcamos un efecto inflacionario, ¿sí? En teoría se puede producir, pero no lo hemos visto. Entonces, la peculiaridad de la situación actual, en la situación macroeconómica actual, es exactamente esta combinación de dos choques, un choque externo y un choque interno, ¿sí? Y el choque interno está obviamente vinculado a la cuarentena general en respuesta a la epidemia, ¿sí? Voy a pasar rápidamente. Hay una ligera presión sobre el tipo de cambio consistente con este choque externo adverso, que ha sido básicamente contrarrestada por la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, vendiendo dólares de diversas maneras, ¿sí? En segundo lugar, quería mostrar que los datos que tenemos indican que no hay en realidad presiones inflacionarias. Aquí ustedes tienen las tasas de inflación mensual para diversos indicadores de precios o diversos componentes del IPC de Lima Metropolitana. No son variaciones anuales, sino mensuales. Esa es la línea azul, el índice de precios de Lima Metropolitana que calcula el Banco Central, el IPC subyacente, que es el índice de precios al consumidor, al cual se les traen alimentos frescos, combustibles, etcétera. ¿Sí? El índice de precios al por mayor y la otra parte del índice de precios al consumidor, el IPC no subyacente, que son básicamente alimentos frescos y combustibles. Y como ven ustedes, no hay ningún cambio importante aquí en este último periodo asociado a este conjunto de choques externos e internos, ¿sí? El choque externo adverso y el choque de la cuarentena. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que tampoco se espera, no solamente la inflación no ha subido, sino que tampoco se espera que suba. Aquí están las expectativas de inflación para distintos segmentos, el sistema financiero, las empresas no financieras del sector real, etcétera. Tampoco han cambiado esos números y si en algo han cambiado es porque han bajado. Entonces, es una primera cuestión, es que tenemos una caída muy fuerte de la producción y la demanda, como ha mencionado Bruno, con características de una depresión
que ocurre a una velocidad muy rápida, ¿sí? A la velocidad de la luz. En realidad, yo no he visto nunca en la economía peruana, ni siquiera en los años 80, al final de los 80, con la recesión donde el PBI, una gran depresión en realidad, donde el PBI acumulado se cayó 25%, la velocidad a la que ha operado esta caída de la producción y el empleo, ¿no? Estos datos ya los puso Bruno, así que no voy a regresar sobre el asunto, y entonces quiero ver la caída en la producción por el otro lado, por el lado del mercado de trabajo, por el lado del empleo, ¿sí? Tenemos una encuesta que hace el INEI en Lima Metropolitana, ¿sí? Y produce los datos de empleo, de variación del empleo por trimestres móviles. Y aquí estamos comparando el trimestre móvil febrero, marzo, abril del 2020, ¿sí? La cuarentena empezó a mitad de marzo, con el mismo trimestre móvil del año anterior, ¿sí? Y el punto que quiero mencionar primero es esta caída enorme del empleo. La ocupación se reduce 25%, estas series se construyen desde el año 2000, nunca hemos visto una caída del 25% del empleo en Lima Metropolitana, ¿sí? Es 1.200.000 personas, ¿sí? Para una fuerza laboral de 5 millones, normal 5.200.000, ese era el tamaño de la población económicamente activa de la fuerza laboral 2017, 18, 19, y si contamos a los inmigrantes venezolanos, eso crecería pues un 10%, pero el punto esencial entonces es que hay una caída notable, sin precedentes, sin parangón, de la ocupación, ¿sí? La otra cosa que quiero que notemos aquí es que la desocupación no aumenta, las personas desempleadas no aumentan, ¿sí? En realidad disminuyen. Y entonces, este millón 200.000 personas que han perdido su puesto de trabajo no pasan a la categoría de desempleados, desaparecen de la fuerza laboral. Es como si hubiera habido un ataque repentino de ociosidad, los botan de su trabajo y ya no quieren trabajar, ¿sí? Y entonces la población económicamente activa se reduce más o menos en la misma magnitud, 1.200.000, ¿no? Y si ven acá ustedes, la población económicamente no activa aumenta en 50% en la misma cifra, ¿sí? Con esos datos, la tasa de desempleo es 9%, que son estos 360 entre 40, digamos, entre estos 360.000 personas, entre estos 4 millones y pico que quedan de fuerza laboral en este trimestre febrero, marzo, abril del 2020. Si consideramos que este 1.200.000 personas que han perdido su trabajo están dispuestas a trabajar mañana si se los ofrecen, deberíamos considerarlos aquí como desocupados. En ese caso, tendríamos que hacer este cálculo para obtener una nueva tasa de desempleo que sería del 30%, que con estos datos nunca hemos visto. Yo creo que este 30% de tasa de desempleo, que es el 1.200.000 que perdió su trabajo, más los 360.000 desempleados registrados, entre una fuerza laboral de 5.200.000, esto de aquí más el 1.200.000, nos darían una tasa de desempleo de 30%. Ahora, lo que quiero que vean es que este es un trimestre donde solo la mitad está, digamos, marcado, sellado por la cuarentena. Así que el trimestre siguiente, móvil, marzo, abril, mayo, debe tener una caída de la ocupación y un incremento del desempleo mucho mayor. La segunda cuestión es que, mirando desde el mercado de trabajo, esta caída de la ocupación no distingue sectores económicos. Bueno, aquí tienen el gráfico para ver que la caída es
realmente allí no es que hay un descenso paulatino, no, la caída empieza realmente a partir de la cuarentena, ¿sí? Esta es la cifra de la ocupación total en Lima metropolitana, y esta es esta caída que hemos visto de 25% en los datos anteriores, y si vemos las tasas de crecimiento, esta es el menos 25%, no hay nada parecido desde el año 2001, que es el dato, que es cuando empieza el registro de esta serie, empiezan estas encuestas en el Ministerio, en el INEI, ¿sí? Entonces, la segunda cuestión es que la caída es generalizada. Es la misma por distintos sectores. Aquí son distintos sectores de ocupación o población ocupada según ramas de actividad. Caen todas, más o menos los mismos porcentajes, ¿sí? No hay distinción entonces de sectores económicos. Tampoco hay distinción por tamaño de empresas. El empleo cae en en las empresas de todo tamaño, de 1 a 10 trabajadores. El grueso son trabajadores independientes, pero también hay asalariados de pequeñas empresas, ¿sí? Cae 31%, y en las empresas más grandes de 50 o más trabajadores cae 15%, ¿sí? Pero la caída es sustancial, sin precedentes en ninguno de los dos casos, ni para la serie de empleo en empresas de 10 y más trabajadores, ni para la serie de empleo en 1 a 10 trabajadores. Entonces, no distingue por sectores económicos, no se distingue por tamaño de empresa, tampoco se distingue por categoría de ocupación. Asalariados e independientes se reducen, no en la misma magnitud, pero estamos hablando de caídas otra vez que no tienen precedente en la serie, en cualquiera de estas series que empiezan en 2001, menos 18, menos 32, trabajadores del hogar menos 30, y trabajadores familiares no remunerados 40, menos 40. Entonces, tampoco las características de los trabajadores influyen. Si miramos la población ocupada por nivel de educación, en todos se cae, ¿sí? Y si miramos por edad, también. Entonces, es una caída generalizada. Una segunda cuestión que quiero mostrar es, ¿podemos saber algo de lo que ha pasado en mayo, de la caída del empleo? Entonces, tenemos 3 encuestas, no tenemos estos datos del INEI, pero tenemos 3 encuestas que han preguntado en mayo a las personas en Lima o en el, digamos, en el sector urbano, en el Perú urbano, ¿sí? Que han preguntado sobre si realizaron o no trabajo, en este caso es la del INEI, a cambio de un pago o ganancia. Esta es una encuesta en Lima del INEI, ¿sí? Bueno, el 78% dijo que no, ¿sí? Y solo el 21% de los entrevistados dijo que había trabajado y había recibido a cambio algún pago, algún salario, algún ingreso, etc. ¿Sí? Ese 78%, esto es en mayo, le preguntan por qué razón no trabajó y no ganó, y si ustedes revisan acá, todas tienen que ver con la cuarentena y la epidemia del COVID-19. Básicamente ese es el asunto. ¿Sí? La otra cosa que podemos calcular aquí es que no todos los entrevistados forman parte de la fuerza laboral, porque están amas de casa, estudiantes, jubilados, y si hacemos esa corrección, la tasa de desempleo según esta encuesta del INEI es en verdad del 75%. Solo el 25% de la fuerza laboral de Lima ha mantenido su trabajo y sus ingresos, el 25% de esos 5.200.000. ¿Sí? Eso es un número muy, muy, muy grande, ¿sí? Entonces no serían 1.200.000
los que han perdido su trabajo, según esta encuesta, sino 1.200.000 por 3. ¿Sí? También se le pregunta a los que han trabajado qué ha pasado con sus ingresos, y aquí verán que todos dicen que se les han caído, se han reducido sus ingresos y esperan que se les reduzca en el futuro. ¿Sí? La otra encuesta que he podido ver, que hace una pregunta similar, es una de Ipsos para no solo Lima, sino todas las ciudades. Ellos le llaman una encuesta nacional urbana. Y ahí también se hace la pregunta, ¿no? 41% responde que se ha quedado sin trabajo, no está percibiendo ingresos, ¿sí? 41% del total de entrevistados, 40% del total de entrevistados, pero el 20% de los entrevistados, digamos, amas de casas, estudiantes, jubilados, no participan en el mercado de trabajo, así que en verdad la fuerza laboral no son 100, sino 80. Si calculamos la tasa de desempleo, nos sale una tasa de desempleo un poco menor que la encuesta del INEI, pero en 50%. ¿Sí? Por último, esta es la última encuesta, la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, también de mayo, fines de mayo, que hace también la misma pregunta. No está trabajando en Lima, en el Perú urbano, oscila entre 60 y 63%. Y si hacemos el mismo cálculo, quitando de los entrevistados a los que no participan en el mercado de trabajo, tenemos una tasa de desempleo, a ver, que está aquí arriba, pero no la puedo ver, que es muy similar a la que sale en la encuesta de Ipsos, 54%. Entonces, último asunto, esto lo mencionó Bruno, hay una serie de empleo publicada por el Ministerio de Trabajo, que es el empleo, aquí tienen los 2 últimos años, esta es la información que sale en el INEI, un índice de empleo urbano en empresas de 10 y más trabajadores del sector privado, ¿sí? Esta serie tiene la virtud de que está muy bien correlacionada con el PBI no primario, y es una serie que empieza en la recesión del 98-2001, ¿sí? Y registra las 2 recesiones que hay en el periodo, la recesión del 98-2001, la del 2008-2009, y yo esperaba que registrara también esta recesión del 2020, o depresión, más bien, como la llama correctamente Bruno. Pero no existen los datos de este año. Han dejado de publicarlos y no tengo idea de cuál es la razón. Esos son los datos. Aquí tienen los datos, la gráfica de la variación trimestral comparado con el mismo año del empleo, que es la línea roja, ¿sí? Esta es la recesión de del 98-2001, esta es la de 2008-2009 y este es el enfriamiento de 2015 para acá, pero no tenemos los datos de 2020, ¿sí? Y las líneas azules son las tasas de crecimiento del PBI no primario, ¿sí? O sea, el PBI al cual se le resta agricultura, pesca y minería y las actividades de transformación vinculados a ellos. Entonces, esta serie nos permitiría precisar más claramente no solo la magnitud de la caída del empleo, sino la dinámica de esa caída del empleo. La dinámica de esa caída del empleo, en fin, hay un ajuste de una regresión, pero la dinámica de esa caída del empleo se puede ver acá, ¿sí? Esta es la dinámica que existía antes del último choque de la cuarentena y del choque externo de 2020. ¿Sí? La línea azul es el PBI. Si ustedes simulan con los datos, con los coeficientes obtenidos de esa regresión, van a ver que cuando se cae el PBI, el empleo se cae, pero con rezagos, ¿sí? Y alcanza a tener la misma tasa de crecimiento que el PBI no primario,
recién después de 6, 7, 8 trimestres, ¿no es cierto? Y con la recuperación pasa lo mismo. Primero se recupera el PBI y hay un rezago. Podemos discutir las razones de esta dinámica, pero parece claro que esta es la dinámica que la data revela. Esta es una regresión que corrió y agradezco al profesor Gabriel Rodríguez. La data revela que hay esa dinámica. El coeficiente de impacto es solamente 0.18. Se cae el PBI y el empleo disminuye en el primer trimestre solo una porción de esa caída del PBI. Yo creo que esto ha debido cambiar con el choque de 2020, pero no tenemos los datos para discutir eso porque no los publican. Entonces, esa es la situación. Hay un desempleo masivo que no hemos visto nunca en los últimos 20 años, para los cuales tenemos esta serie. Y la cuestión ahora es discutir qué políticas se están aplicando. Como dijo Bruno, esta es la cuestión crucial a discutir ahora. ¿Cuáles son las políticas? Entonces, primero, sobre las respuestas de política fiscal. ¿Sí? Este también es una lámina que viene de una presentación del MEF. Y yo quiero señalar simplemente que esta parte del plan de estímulo fiscal no incluye recursos públicos, ¿sí? Estos son ahorros de los afiliados a la AFP, estos son ahorros de los que tienen su compensación por tiempo de servicio en los bancos, y estos son los fondos que el Banco Central, los 30.000 millones de soles, que ahora se han duplicado según el MEF a 60, pero son recursos, fondos del Banco Central. Si restamos esto de los recursos comprometidos por la política fiscal, en realidad llegamos a que no son 14 puntos y medio del PBI, como se menciona en esta lámina del MEF, sino solo 3 puntos y pico por ciento del PBI. Eso es un estímulo fiscal pequeño para las circunstancias. Y es la primera cuestión que quisiera que quede clara. Una segunda cuestión es que el grueso de ese estímulo fiscal está en los bonos, en los distintos bonos que el gobierno ha transferido a las familias que han perdido su trabajo, ¿sí? El total de eso, según el MEF, son unos 5.000 millones de soles, ¿está bien? Que es más o menos los 760 por 7 por 7, 49, digamos, ¿sí? Y lo que no está claro aquí, en primer lugar, es si el bono es universal o solo es para los que, si el bono universal es efectivamente universal, si es para todos o solo para los que no han recibido ningún bono anterior. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es si este bono es de una vez, es una sola vez que la gente va a recibir el bono, o es que va a haber, ese es un bono mensual, son 760 soles mensuales que se reciben cada mes. Esa es una segunda cuestión. Y la tercera cuestión es que el gobierno ya corrigió eso, pero la tercera cuestión es que ese no es solo un bono para las personas que están debajo de la línea de pobreza fijada por el gobierno. Es un bono para todos los que han perdido su trabajo, ¿sí? No importa si son asalariados, son independientes, si tienen más un ingreso mayor o menor a la línea de pobreza, ¿sí? La idea es exactamente esa, es una suerte, digamos, de seguro de desempleo transitorio, ¿sí? En los países industrializados, en Estados Unidos, Europa, existe el seguro de desempleo, pierden su trabajo y se hacen, digamos, reciben un bono, ¿sí? En Estados Unidos puede ser $600 por semana, ¿correcto? Pero eso tiene que aclararse. Hoy día la ministra del MIDIS ha dicho que va a haber otro bono. Y lo que me parece a mí que tendría que haber claridad en el gobierno sobre esto es que es un bono universal mensual y que va a seguir entregándose
mientras tengamos una tasa de desempleo masiva tan grande como la que tenemos, mientras no se reactive la economía, ¿sí? Eso me parece que es un punto crucial. Eso no solo tiene que ver con la demanda agregada, con el consumo, sino también tiene que ver con la cuarentena. La cuarentena se incumple en buena medida por razones económicas. La gente, todos lo saben, tiene que salir a conseguirse un ingreso, ¿sí? Y entonces, si el bono no le llega a todos, es casi seguro que efectivamente esa cuarentena, después regresamos sobre eso, no se va a cumplir. Entonces, esto tiene dos lados. Un lado es por el de la demanda agregada y el otro lado tiene que ver, el otro lado del bono, la otra dimensión, el otro aspecto del bono tiene que ver con la eficacia de la cuarentena. Aquí están los lugares a donde ha llegado el bono. Da la impresión de que es la pobreza urbana a donde no ha llegado el bono con claridad, ¿sí? Y aquí hay otros indicadores a los que se refirió Bruno de gestión fiscal que son producidos por el INEI. Los gastos del consumo de gobierno que no incluyen las transferencias, no incluyen los bonos, en remuneraciones, bienes y servicios han caído. Esa es la línea azul. Acá están las tasas de crecimiento negativas, ¿sí? En abril. ¿Sí? Y ven ustedes la línea, la roja es del año pasado, mes tras mes, y la azul es la de este año. Estos son los gastos de consumo del gobierno distintos de las transferencias, donde deben estar incluidos los bonos. Y la segunda cuestión es el gasto de inversión del gobierno general. El gasto de inversión se ha caído fuertemente en marzo y abril, quizá como fruto de la cuarentena también, pero el punto es que eso es completamente inconsistente con la necesidad de dar un impulso fiscal y monetario, ahora regresamos al monetario, suficientemente fuerte para que la economía se pueda volver a mover. Segunda cuestión en materia de respuesta política, la política monetaria. El primer evento ha sido la rebaja en la tasa de interés de referencia, la tasa de interés que controla el Banco Central, la tasa de interés interbancaria, a la cual los bancos comerciales se prestan grandes sumas de dinero por un día, ¿sí? A cero, a efectos prácticos. 0.25 es la tasa más baja de los últimos 20 años. ¿Está bien? En la recesión de 2008-2009 se llegó a 1.25, ahora estamos 100 puntos básicos, como hablan, como se dice en el Banco Central, por debajo de esa tasa, digamos, registrada en 2008-2009. Y el gráfico muestra que no solo la tasa interbancaria, sino aquí hay un indicador de un promedio de tasas activas del sistema bancario, tasas de interés que los bancos cobran a sus clientes, que muestra que esa tasa de interés sigue con rezagos y con alguna rigidez el movimiento de la tasa de política monetaria. ¿Sí? Entonces, primer punto, tasa en cero. Segundo punto, muy importante, el programa Reactiva. Son 30.000 millones de soles que el Banco Central está prestando, el MEF interpone su garantía, pero los recursos son del Banco Central y el Banco Central presta esto a los bancos comerciales y los bancos comerciales lo prestan a las firmas, ¿sí? A las empresas, ¿sí? Es una cantidad importante, son 4 puntos del PBI casi, ¿sí? Se ha hecho rápido, ¿sí? Y los datos que hay es que indican que han tenido efecto sobre las tasas de interés, que han tenido efecto, quería mostrar eso antes, han tenido efecto sobre los volúmenes prestados por el sistema bancario que empezaron a contraerse antes del programa Reactiva y ahora han aumentado, como se dice en esta lámina de la Superintendencia de Banca y Seguros, presentada puede ser en alguna comisión del Parlamento,
¿sí? Ese programa reactiva llega no solo a las grandes empresas, no tengo los datos todavía, pero esto es de una lámina del Ministerio de Economía y Finanzas. Y entonces esa es una novedad importante en materia de política macroeconómica y de política monetaria en particular. Es una palanca muy poderosa para mover la economía, y es el equivalente, digamos, de la expansión cuantitativa que hacen los bancos centrales de Europa, Japón, Estados Unidos. En el Perú es un equivalente, no es exactamente igual, pero la idea es que cuando la tasa de interés de referencia del Banco Central está en cero, el estímulo monetario adicional que se puede introducir en la economía a través de ese canal es prácticamente nulo, ¿sí? Y este canal de los préstamos del Banco Central a los bancos comerciales, con ciertas condiciones, etcétera, es una vía para impulsar la demanda de manera importante, ¿sí? Las circunstancias actuales, termino con eso. La cuarentena se está relajando a ojos vistas, hay un programa del gobierno de un relajamiento gradual, ¿sí? Y una de las primeras cuestiones que yo quiero plantear es que no va a haber una reactivación económica automática simplemente por relajar la cuarentena. No es que hay una demanda insatisfecha, digamos, por ir a las peluquerías, a los restaurantes, etcétera, apenas les den la autorización para operar, vamos a tener colas en peluquerías, restaurantes, etcétera. No, ¿sí? El virus ha cambiado la figura, ¿está bien? Y entonces dar la autorización para operar no equivale a tener la garantía de la demanda. Punto uno. Punto dos, sabemos que la inversión privada ha caído fuertemente, que la inversión pública ha caído fuertemente, y entonces es difícil creer que en las circunstancias actuales, con la incertidumbre sobre el futuro más o menos inmediato de la economía, tengamos una ola de optimismo que aumenten las inversiones privadas, mineras y no mineras, de manera importante como para recuperar la economía, el empleo. Y la segunda cuestión es que tenemos una caída sustancial del consumo por el desempleo masivo que hay. Y mientras ese bono no llegue a todos esos, a todas esas personas que han perdido su trabajo, en la encuesta, dicho sea paso, en la encuesta del IEP, un 30% de los encuestados menciona que ha recibido el bono. No va a haber entonces una reactivación automática de la economía porque no existe la demanda. Y el que tiene que crear la demanda con los impulsos fiscales y monetarios es el gobierno. Y no hay otra salida porque tampoco se va a crear la demanda proveniente del exterior, me parece. Eso va a tardar mucho, ¿sí? Y entonces el relajamiento de la cuarentena no va a generar empleos por sí solo, porque para generar esos empleos se requiere primero la demanda, después la producción y solo después el empleo. ¿Está? Entonces, esa es una primera cuestión importante. Si no hubiera ningún otro riesgo, que ahora voy a mencionarlo, si no hubiera ningún otro riesgo, está claro que no bastaría con autorizar la operación de distintos sectores. Habría que crear la demanda. Tendría que haber un impulso monetario y fiscal muy grande, ¿sí? Que va a implicar un déficit fiscal grande y que va a implicar un impulso monetario también muy grande, ¿sí? Esa es la única manera y seguramente los mecanismos tienen que ser tres.
programas tipo reactiva, que se podrían ampliar, en fin, pero esos programas tipo reactiva. Segundo, el bono, programas que tienen que ver con el bono. Y tercero, como mencionó Bruno, programas que tienen que ver con la inversión pública. ¿Sí? Esa es una primera cuestión, entonces. Si no hay una política de ampliación y sostenimiento de la demanda vía impulso fiscal y vía impulso monetario, el relajamiento de la cuarentena no va a traer más empleos ni mayor producción. Esa es mi opinión. La segunda cuestión es que hay, obviamente es parte de la incertidumbre, yo diría es parte básica de la incertidumbre, es si hay un riesgo de rebrote de la epidemia. Esa es la cuestión esencial, ¿sí? Ese riesgo de rebrote está asociado al relajamiento de la cuarentena. ¿Está bien? Y entonces, aquí quiero mencionar algunos datos. En primer lugar, que efectivamente, como se ve en este gráfico también del MEF, la cuarentena ha sido particularmente severa en el Perú, particularmente rigurosa, y ha empezado muy temprano, ¿sí? Yo vi una lista, esta misma lista con 117 países, y hay un indicador del grado de rigor de la cuarentena, y el Perú estaba en los 10 primeros países de los 117. Y esto es lo que muestra este gráfico también, ¿sí? Entonces, una primera cuestión, si queremos explicar la severidad de la recesión y la velocidad a la que ha ocurrido, tenemos que, yo pienso, introducir este elemento de la cuarentena, que es el choque interno del cual estábamos hablando al principio de la exposición y del cual mencionó también Bruno, ¿sí? Una segunda cuestión es que hay suficientes trabajos ahora, menciono este par, que agarran la experiencia de 100 y pico de países y muestran pues que las cuarentenas han reducido el contagio y la tasa de fallecimientos en los distintos países donde estas se han aplicado, ¿sí? Uno de estos trabajos es este que está aquí, y el otro es este. Son un par de trabajos recientes que he visto que muestran que la cuarentena efectivamente no solo detiene la economía, sino también detiene al virus. Lo frena, ¿sí? No lo elimina, lo frena, ¿sí? Última cuestión sobre esto, que quiero, dos cuestiones. El caso del Perú, quiero mostrarlo con este gráfico. Este es un gráfico especial. Aquí se mide la caída, digamos, de la actividad económica. En realidad es la caída de un indicador que muestra movilidad, ya no recuerdo ahorita si de Google o de Apple, que muestra la movilidad en estos países, ¿no? Y se usa como indicador de la efectividad de la cuarentena. En varios trabajos he visto. Y aquí está el Perú en la línea roja, y lo que ven ustedes es que efectivamente hay una caída fuerte, ¿sí? Similar a la que hubo en China. Por eso tenía el gráfico de China por acá, ¿sí? De 100 a 80% rápidamente. ¿Sí? O sea que la cuarentena, en términos de su efectividad sobre la movilidad y la interacción social, ha sido, digamos, con los indicadores que se usan, ha sido efectiva. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es que este es el otro eje del gráfico. Entonces aquí se mide, digamos, la efectividad de la cuarentena en términos del descenso de estos indicadores de movilidad y de interacción social. Y en este eje horizontal lo que se mide es cuántos días tarda en duplicarse el número de contagiados, el número de casos confirmados contagiados por el virus, con el COVID-19. Y entonces la idea es que mientras más se muevan a la derecha, mejor están,
¿cierto? Si están muy cerca al origen, el virus, perdón, los infectados, las personas contagiadas se duplican cada pocos días, ¿sí? Aquí menos de 10 días, aquí menos de 20, que es el umbral que han puesto los autores de este gráfico que me parece notable, ¿sí? Y hacia acá nos vamos moviendo 20, 30, 40, 50 días. La idea es que mientras nos movemos a la derecha, más efectiva es la lucha contra la epidemia, ¿sí? Y bueno, ahí lo que se ve es que en conjunto el Perú no ha avanzado demasiado, a pesar de que ha tenido una cuarentena muy estricta y muy rígida, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, acá el caso de Uruguay, ¿sí? Donde efectivamente han avanzado mucho en más o menos el mismo periodo que nosotros, en 64 días, acá en 65 días, pero ellos ya están en una situación donde el número de contagiados confirmados se duplica cada 40, 50 días, ¿no? Esto requiere una explicación, no voy a entrar a ella, pero me parece que tiene que ver con las condiciones específicas, y eso es lo último que quiero mostrar, con las condiciones específicas que hay en ciertos países como Perú, ¿sí? Aquí en este gráfico tienen las defunciones por día, por millón de personas, ¿sí? Para, digamos, corregir por la población diferente de distintos países, ¿sí? Es una escala logarítmica, así que si es una recta, eso quiere decir que la tasa de crecimiento es más o menos estable, ¿no? Una recta con más empinada es una tasa de crecimiento más rápida que una recta menos empinada, ¿sí? Y tienen Perú, Brasil, ¿sí? Y Chile. ¿Ay? Y el punto que quiero resaltar, este es un gráfico que se puede hacer en el Financial Times. El punto que quiero resaltar es que los países que han hecho un relajamiento de la cuarentena son aquellos donde este indicador estaba en franco descenso desde hace un rato. Y ese no es el caso del Perú. Así que me parece que hay que ver si el riesgo del rebrote, me parece, vamos a ponerlo al revés, que el riesgo del rebrote es un riesgo real, ¿sí? Y que hay que tener un plan B. ¿Qué se hace si en realidad la epidemia rebrota? En medio de este relajamiento de la cuarentena que busca la reactivación de la economía. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, en realidad, vista la hora, no hay mucho más espacio como para regresar al plan, a la propuesta original del seminario. No obstante ello, preguntaría si Bruno quisiera algunas muy breves reacciones, hacer unas breves reacciones, comentarios a lo de Oscar, y ahí damos por concluido el evento. Yo pido disculpas por algunos pequeños problemas técnicos de una ventana emergente que creo que algunos hemos sufrido. Y también pido disculpas porque no vamos a poder hacer lo que había pensado de recoger las preguntas para que puedan ser respondidas ahora. Me comprometo a compartirlas con los dos panelistas para que más adelante podamos eventualmente hacer una pequeña sesión, atenderlas y compartirlas junto con el video que va a estar más adelante puesto en la página del Departamento de Economía. Bueno, nuevamente muchas gracias, Oscar. Bruno, quizás Bruno quisieras agregar algunos comentarios finales. Solamente muy breve, que Oscar lo mencionó muy brevemente, que hay ciertas industrias que sí van a tener un impacto relativamente permanente, que son todas las vinculadas al turismo y al entretenimiento, ¿ya? Es poco probable que el turismo ya se reactive en los próximos 3 o 4 o 5 años, especialmente cuando no tenemos ni un plan para hacerlo, ¿ya? Y el turismo normalmente no se toma en cuenta, pero es una actividad que genera 6 o 7% del PBI y es una de las actividades más intensivas de trabajo. Y hay varias regiones del Perú
el ejemplo más obvio es Costco, ¿ya? Que van a tener un serio problema en los próximos 5 o 6 años, especialmente sin un plan, sin una política específica que atiende el problema, ¿ya? Ahorita las autoridades públicas han ignorado, pero aunque aún con vuelos internacionales es muy difícil ya de que la gente vuelva a regresar, ¿ya? O sea, hay que recordar que el número de visitantes, el número de turistas al Perú ha descendido 100%, ¿ya? Entonces, ya, y tenemos un complejo armado de restaurantes y hoteles, ¿ya? Que no tienen un horizonte de mediano plazo o largo plazo definido. Y muchas de las innovaciones que hizo el Perú en los años precedentes están vinculadas a ese sector. Sería necesario hacer todo lo posible para impedir de que efectivamente desaparezca el sector, ¿ya? Y creo que nos hemos excedido de tiempo, o sea, no... sí, y el otro punto importante, me parece importante que la velocidad de la recuperación depende crucialmente de la forma, ¿ya? Cómo responde el consumo. ¿Ya? El consumo es 2/3 de la economía, ¿ya? Aunque los otros sectores se recuperan rápidamente, si es que no se recupera el consumo, la recuperación va a ser más lenta. Y cuanto más lenta sea la recuperación, la probabilidad de que desaparezcan empresas o complejos productivos es muy alta. Y eso es precisamente lo que tenemos impedido. Acá el punto crucial ya es establecer efectivamente cuánto es el número de gente que está desempleada, ¿ya? No tenemos todavía los datos como para estimarlo, pero eso sería probablemente ocasión para un próximo evento, para pues, discutir el impacto sobre el empleo, que va a ser el factor decisivo. Eso sería todo. No sé si Oscar quiere añadir. Muchísimas gracias, Bruno. Oscar. Bruno lo ha dicho con claridad con respecto a la industria del turismo. Efectivamente hemos invertido ahí un montón, no solo de dinero, hay un know-how adquirido a lo largo del tiempo, etcétera. Y lo que eso indica, voy a ponerlo en otros términos, es que no solo necesitamos una política monetaria y fiscal dirigida a reactivar la economía y generar empleo, sino que además necesitamos una política industrial de más largo plazo donde tengamos una idea de qué queremos hacer, por ejemplo, con este sector de industria de turismo, ¿no? Necesitamos una política industrial de más largo plazo, de mediano plazo, que intente resolver estos problemas no solamente, digamos, con una política monetaria y fiscal, sino también de una dirección y obviamente un apoyo estatal a eso. Hemos discutido durante muchos años esta noción de diversificar la estructura productiva, diversificar la economía. Creo que ahora es más urgente que nunca. Muchas gracias, Oscar. Bueno, solo me resta agradecerles mucho a ustedes dos, Bruno, Oscar, por habernos haber compartido con nosotros su mirada de la situación económica, de las perspectivas. Los comprometo para más adelante, cuando haya más luces claras acerca de las políticas para una clara reactivación, quizás a nuevamente sentarnos a conversar. Y finalmente quiero agradecer a los 450 personas aproximadamente que nos han acompañado tanto por el Zoom como por el Facebook. Nuevamente, muchísimas gracias, Bruno, Oscar, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado y al equipo técnico que ha hecho posible este evento. Pronto pondremos a disposición del público en general interesado la grabación de este evento, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.